Lo que queremos centrarnos ahora, hoy, esta tarde, es en repasar lo que ha pasado con Bitcoin y todo su ecosistema alrededor de Bitcoin en este último año, ¿de acuerdo? Había unas expectativas, hace un año, pues yo creo que esto de la meta del precio de llegar a los $100.000 era algo que a muchísimos maximalistas de Bitcoin les ponía mucho, digamos, y esto se puede ver reflejado en esos ojos láser que aparecen en Twitter, por ejemplo, ¿no? Con muchísima gente que los tiene. Creo que tú también, Ricardo, eres uno de los que lo sigues. Sí, por supuesto. Y entonces, bueno, voy a empezar ya directamente yendo a una pregunta que sería, pues, ¿qué ha pasado en este año para que no hayamos llegado aún a ese objetivo de esos $100.000 el Bitcoin que parecía hace un año como una posibilidad, ¿no? Y que para muchísimos maximalistas lo tenéis ahí. Sí, realmente ha sido muy interesante la evolución del precio a final del año pasado, porque, bueno, típicamente a final de año siempre es bastante bullish y otras burbujas pues han sido en diciembre. Y lo que hemos tenido es muy curioso porque, bueno, hemos tenido realmente una burbuja que hemos pasado desde $10.000 hasta 60.000, 64.000, y luego corrigió de forma importante las expectativas, comparando con otras burbujas. Sí, puedo compartir aquí el chart. Te pongo aquí una pantalla para que podamos, si quieres, ver lo que es la cotización. Sí, exactamente. Entonces, el último año. Porque creo que desde que hablamos se consiguió un máximo en el mes de noviembre, ¿no? O sea, hubo un crecimiento del precio que llegó en noviembre a tener un máximo histórico, pero ya desde entonces, pues, ¿no? Bueno, a ver, estamos hablando, de noviembre, pero bueno, la burbuja realmente empezó y tenemos un primer pico en torno a abril del 2021 y luego corrige. Entonces, claro, comparado con la burbuja anterior, donde el precio pasó de $400 hasta prácticamente 20.000, aquí esperábamos también que el pico llegase pues a las cercanías de 100.000, ¿no? Por varias razones. Primero, porque la dinámica de burbujas anteriores daba este tipo de burbuja, aunque hemos ido viendo también que las burbujas eran menos violentas, pero también ocurría una cosa, es que esta vez teníamos muchos más institucionales que habían entrado en el mercado de Bitcoin, y eso significa muchísimo más volumen. Esencialmente el precio de Bitcoin está dictado por la adopción, ¿no? Y pasamos de tener un tipo de inversor retail a tener ya inversores profesionales, los mismos que operan en bolsa y en commodities, ¿no? Entonces, eso daba que esperar que el volumen que entraba en el mercado fuese mucho mayor, y por eso incluso 100.000 parecía conservador, ¿no? Pero la realidad ha sido otra. Llegamos a 64.000, a continuación corrigió hasta niveles de 30.000, un poquitín por debajo de 30.000, y luego hemos tenido una dinámica muy curiosa. Se ha vuelto a relanzar la burbuja con una corrección pequeña que hemos tenido de 60.000, bueno, pequeña, para Bitcoin es pequeña, de 64.000 hasta 30.000, pues más de un 50%, pero hay que pensar que cuando las burbujas de Bitcoin explotan o explotaban en el futuro, la corrección era de un mínimo de 80%, ¿no? Y tenemos un rebote en 30.000 que nos lleva hasta los máximos históricos que tenemos ahora de 69.000. Y a continuación, ahí también todo el mundo pensaba que iba a continuar hacia arriba. Bueno, todo el mundo, a ver, creo que la mayoría de gente que sigue la dinámica del mercado pensaba eso. Y hemos tenido una corrección hasta los niveles actuales, ¿no? En torno a 30 y pico mil, 40.000. Es muy interesante porque este tipo de cambio de dinámica del mercado era esperable. El problema es saber cuándo, porque no podemos tener un activo cuyo precio crece exponencialmente, constantemente. Entonces tenemos un fenómeno de adopción viral que conduce a, pues si miramos típicamente en los mercados tecnológicos y en los mercados también de social media y internet, las adopciones virales hacen que al principio tengamos un crecimiento exponencial, y luego, por supuesto, el crecimiento exponencial
se corrige, llegamos a un punto de inflexión y tenemos un crecimiento asintótico hacia un valor límite. Tenemos típicamente una sigmoide, que es una curva en forma de S, ¿no? que es el típico de las adopciones virales. Entonces, este cambio de dinámica en el mercado de Bitcoin, yo creo que lo que indica esencialmente es que estamos ya perdiendo el régimen de crecimiento exponencial y llegamos a un punto de inflexión donde tenemos un crecimiento lineal durante un tiempo. En el punto de inflexión tenemos un crecimiento que es más bien lineal y bueno, una hipótesis con la que yo trabajo y seguramente otros traders trabajan es que tenemos ahora mismo lo que es, entonces voy a compartir la pantalla, no sé si la veis, la pantalla de una chart de velas de sí, un la día. La que estamos Sí, viendo todo vale, el rato ahí. de acuerdo, todo el mundo está viendo, ¿no? Pues podéis ver, bueno, este chart va desde abril del 2020 hasta la época actual. Bueno, en fin, podemos mirar más con otra perspectiva. Si miramos la chart a 3 días, tenemos la burbuja. Este es el tipo aquí de gráfico que utilizas tú cuando tienes que tomar alguna decisión de compra-venta. Sí, bueno, sí, es muy básico. Aquí lo que estoy mostrando es algo muy básico. Esencialmente tenemos el volumen abajo, pero esencialmente trazar unos canales que son los que estoy observando yo actualmente. Entonces tenemos aquí un canal que se ha formado entre los dos máximos que hubo, entre 64.000 y 69.000. Y curiosamente también en los mínimos tenemos aquí el canal principal que lo podemos ver, que de momento se está respetando, ¿no? Entonces una hipótesis de trabajo es que de momento vamos a tener un crecimiento dentro de ese canal y luego a un nivel más con un diagrama de barras de 12 horas o de 6 horas, vemos aquí otro canal que se ha formado, que es donde estamos actualmente. Entonces, estas regiones, los bordes inferiores, para mí son regiones de soporte. Si se rompen, pues significan algo, ¿no? Pero de momento parece bastante fácil tradear este tipo de gráfico. No sé qué pasa, el gráfico es un poco mal. A ver, bueno, entonces, si la hipótesis de trabajo es la correcta, significa que estamos en un régimen que ya no es el régimen de burbujas violentas que teníamos antes. Lo que cabe esperar es que de aquí a final de año la cotización tal vez toque el borde superior del canal, lo cual nos llevaría a 80.000, 90.000 dólares. Y bueno, si hay acontecimientos importantes como adopción de Bitcoin por países que está comenzando a producirse, puesto que hemos tenido El Salvador, como volumen es pequeño, pero es más psicológico, porque si empieza a haber muchos países que adoptan Bitcoin, eso crea una presión al alza importante, porque todos esos países que van a utilizar Bitcoin van a necesitar reservas de Bitcoin, ¿no? Y bueno, México lo estaba hablando, lo estaba discutiendo, otros países como Venezuela, Argentina también, y ahora la República Centroafricana parece que también van a adoptar Bitcoin como moneda. Bueno, son todo noticias y acontecimientos que pueden modificar un poco la dinámica de adopción, ¿no? O sea, tú que has estado estudiando Sí. el precio y la capitalización desde hace ya 10 años, tu primera conclusión sería, en este último año, digamos, las sorpresas que te has llevado, porque lo bonito de esto es una cosa viva, ¿no? Si el análisis Sí. técnico fuera tan sencillo, pues todo el mundo ganaría dinero con análisis técnico simplemente. Sí. Y es muy difícil. De hecho, yo creo que una de las conclusiones tuyas del año pasado era tener mucho cuidado con hacer trading, porque es muy complicado batir al mercado y la estrategia de comprar y mantener es probablemente la mejor a largo plazo, ¿no? Si tú Sí, yo creo que la evolución del precio sigue demostrando eso, que el que ha comprado Bitcoin y lo guarda durante 4 años sigue ganando siempre, porque de momento estamos en una dinámica. Ese ciclo de 4 años muy vinculada a los halving, ¿no? Cada vez que ha habido un halving. Sí, lo que pasa también hay que entender que los halving cada vez van a tener menos impacto, porque, bueno, claro, era muy diferente pasar de una producción de 50 bitcoins cada 10 minutos a la mitad, ¿no? Ahora actualmente al día se producen unos 900 bitcoins, lo cual da una inflación monetaria bastante baja, inferior al 1,5%,
y bueno, los halving cada vez van a tener menos impacto en el precio. Y esto es lo que estamos viendo. Y por otra parte también lo que vemos es que la volatilidad de Bitcoin va bajando. Ya no tenemos esas burbujas tan violentas, esas correcciones del 80%. Y por supuesto, en trading lo que trabajamos son con probabilidades, no certezas. Entonces hay que mantener la mente abierta a todo tipo de dinámicas nuevas. Y cuando precisamente hay algo nuevo que ya no corresponde a lo que hemos visto en el pasado, o la dinámica que tenemos en fin, tenemos que en nuestra cabeza, ¿no? Entonces bueno, tenemos que revisar un poco el escenario, el nuevo escenario que tenemos, y intentar entender las razones que hay detrás, ¿no? Entonces, yo te digo, a mí me parece que es que hemos llegado a un punto más de inflexión, ya no es un crecimiento exponencial como había antes, y la dinámica va a cambiar. Ha cambiado también en otro sentido. Curiosamente, Bitcoin no estaba correlado en absoluto con los mercados tradicionales. Ahora lo que observamos es que al menos en el intradía está correlacionado con la bolsa, ¿no? Eso quiere decir que los mismos actores que operan en el intradía en bolsa están operando en Bitcoin. Entonces, cuando tenemos una corrección importante en bolsa, pues liquidan posiciones y para ponerse en liquidez en dólares, y lo hacen tanto en bolsa como en Bitcoin. Por ejemplo, ayer vimos este fenómeno. Ayer, antes de ayer hubo si miramos a corto plazo, lo que hemos tenido estos últimos días, a ver, voy a intentar ponerlo. A ver. Uy, qué mal se va. Se ve yo no sé por qué se ve tan mal esta pantalla, pero bueno. Será que... A ver. Esto, por ejemplo, tuvimos hace 2 días este crecimiento de la cotización, y de repente tuvimos una corrección ayer importantísima. Bueno, importantísima. Deshicimos el camino hecho, que comenzó justo en el momento en que la bolsa, los índices bursátiles americanos se ponían en rojo, bastante rojo, ¿no? En los 2%. Pero bueno, este tipo de correlación intradía también lo vemos en el oro, ¿no? Pero hay que pensar que tanto Bitcoin como oro están anticorrelados con la bolsa. Si suben los tipos de interés, pues va a ser malo para la bolsa, pero va a ser bueno para el oro y los activos como el Bitcoin, que replican un poco, que tienen las características del oro, ¿no? Por lo tanto, bueno, es también una dinámica nueva que antes no ocurría, o no la observábamos, y ahora sí. Bueno, me parece que son las principales novedades en el mercado de Bitcoin, desde mi punto de vista. Luego, también hay desarrollos en todo el universo de la criptoinversión. Bueno, Bitcoin un poco hace de líder y de dominante del mercado, pero luego tenemos todos los otros mercados de tokens y sobre todo de smart chains, que es muy interesante tradear la guerra de smart chains, ¿no? Entonces, cuando el mercado Bitcoin está moroso, el mercado de tokens y de otras monedas está mucho peor, ¿no? Es lo que ocurre normalmente. Luego, cuando Bitcoin suba, pues se pondrá mucho más eufórico, y las monedas de baja capitalización tienen tendencia a subir más, y claro, tienen mucha más volatilidad. La volatilidad ciertamente está correlada con la capitalización de cada moneda, ¿no? Vale, sí, luego entraremos un poco más en el ecosistema cripto, principales novedades este último año, pero volviendo de entrada a Bitcoin. Entonces, básicamente, por resumir un poquito, tú lo que dirías es que cada vez más vamos a un mercado maduro, un mercado donde los inversores institucionales cada vez juegan un papel más importante. ¿Se puede saber, o sea, cómo intentas tú averiguar, como operador de mercado, digamos, si están entrando manos fuertes? Es decir, el tipo de operaciones que se están haciendo, con volúmenes, etcétera, ¿cómo puedes intentar saber realmente quién está moviendo el mercado? Si son muchos pequeños, si hay algunos más grandes. ¿Tú tienes algún tipo de información que puedas intentar aproximar de cómo? Sí. Porque claro, hay direcciones de Bitcoin que se están moviendo, entonces claro, no es lo mismo operaciones grandes, pequeñas, no sé, ¿se puede llegar a tener un poco más de información sobre esto? Bueno, hay muchos más datos que podemos encontrar en Internet, entonces, y charts, por ejemplo, hay charts muy interesantes de saber la cantidad de Bitcoins que entran o salen de los exchanges.
Entonces es un dato muy importante. La liquidez que hay en los exchanges, entonces actualmente pues del orden de 2 millones de bitcoins están tradeando en los exchanges. Entonces si eso baja, el mercado se vuelve más ilíquido, más sensible. También en general el mercado de bitcoin es ilíquido esencialmente. Entonces en el momento que hay un movimiento, una parte de los inversores que liquidan o que compran se mueve mucho. Eso es, claro, ejemplo, o sea, preguntas básicas que nos podríamos hacer. Si yo te preguntara a ti, ¿cuánta sí. del total de bitcoins que hay emitidos, qué parte podríamos decir que son de holders, ¿no? De gente que está... Sí, esa es muy buena pregunta. Y De hecho, hay un indicador que mira los bitcoins que no se han movido durante al menos un año. Entonces, estamos en máximos históricos. Actualmente deben ser el 64% de los bitcoins que existen no se han movido desde hace más de un año. Entonces, ¿ese indicador lo tienes por ahí? ¿Sabes dónde lo podemos Sí, a ver, tendría que buscarlo. Ahora mismo no lo he preparado. Pero sí se podría encontrar, ¿no? Vale, es que sí, me parece en un Twitter indicador lo muy relevante encuentras. Glassnode me parece que tienen gráficos muy interesantes de este tipo de cosas. Entonces, claro, es que hay que ver que también en el mercado de Bitcoin, a diferencia de los mercados tradicionales, tenemos muchos más datos que podemos explotar para entender mejor el mercado. Entonces, todos esos indicadores por ejemplo, un indicador muy básico que se utiliza es el indicador de Days Destroyed, es decir, días destruidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando miramos las transacciones que se han hecho en un bloque, por ejemplo, que hay un bloque cada 10 minutos, podemos mirar los bitcoins que se han movido y podemos mirar desde cuándo nos habían movido, ¿de acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, llevaban 10 días sin moverse y movemos un bitcoin, pues eso significa que hay 10 días destruidos. 10 days destroyed, ¿de acuerdo? Entonces lo sumas, haces la suma de todas las transacciones de los days destroyed y te da un poco una idea de si se están moviendo bitcoins que estaban parados hace mucho tiempo o no. Es una estadística muy interesante porque con eso también se puede ver si la gente está acumulando y no moviendo los bitcoins entonces, claro, la gente que acumula y guarda los bitcoins no mueve el mercado, no interviene en el mercado. De hecho, Saylor, hay un tweet por ahí, un vídeo de Saylor en una entrevista que lo dice muy acertadamente, que hay por una parte los holders, hay los especuladores y bueno, luego están los institucionales. Y esencialmente los especuladores intradía y los institucionales son los que operan y que mueven el mercado día a día en corto plazo. Pero claro, en largo plazo los holders son muy importantes. La gente que guarda los bitcoins crea una liquidez y no suelta esos bitcoins aunque baje un 50%. Entonces, hay que ver dónde están las manos fuertes y las manos débiles. En general, los nuevos venidos en el mercado Bitcoin tienen las manos bastante más débiles que los holders que a lo mejor llevan años acumulando o guardando Bitcoins o siguen la estrategia de comprar y mantener durante al menos 4 años, ¿no? Entonces, esas estadísticas son interesantes, son bastante interesantes para ir analizando un poco la dinámica del mercado. Y actualmente los holders estamos en máximos históricos de volumen de holding de Bitcoin, ¿no? Un 64%. Hay que ver también que actualmente hay 19 millones de Bitcoins. Hay que contar que por lo menos 4 o 5 millones están perdidos, o sea que esos no cuentan para el mercado, o sea que realmente los bitcoins efectivos que se pueden mover serán unos 14 millones, y de esos 14 millones, pues esencialmente en los exchanges hay 2 millones y medio, 3 millones, y bueno, pues que no se hayan movido desde hace tiempo, pues hay como, desde hace un año, pues hay un 64% más, ¿no? Entonces, eso da una idea de cómo se crea el mercado. Y bueno, está claro que conforme la adopción continúa, ¿no? Menos que cuando la gente en general empieza a comprar, cuando el precio sube, se habla de Bitcoin en los medios de comunicación, la gente se lamenta en haber comprado antes y compra alto, y cuando en periodos así más morosos, donde el mercado está más tranquilo, hay menos volumen y menos actividad, pero sigue habiendo una acumulación de holders, ¿no? Porque sobre todo hay toda una parte de los inversores que, eso claro, es muy diferente de otro tipo de mercados. Aquí hay gente que está comprando Bitcoin y ahorrando para largo plazo, para la jubilación, para los estudios de los hijos, en fin, hay otra perspectiva, es otra filosofía de inversión, ¿no? Y sobre todo también hay cada vez más gente, pues, que invierte en Bitcoin y criptomonedas para diversificar fuera de los mercados. Entonces,
ahora mismo es posible que tengamos una corrección importante en los mercados de bolsa, ¿no? Y eso probablemente será muy favorable para el mercado de Bitcoin y para mercados como el oro y otras commodities. El oro no se había movido mucho, pero recientemente, sobre todo con la guerra en Ucrania, ha empezado a moverse en cero. Habrá que ver cómo evoluciona. Vale, si ponemos el gráfico de CoinMarketCap para ver Sí. la capitalización total de Bitcoin, ¿vale? Porque me parece muy interesante esto. Aquí tenemos Sí, el market cap, efectivamente. Porque claro, al final podemos decir que la red de Bitcoin, esto es el valor total que le asigna al mercado en dólares, ¿no? Es verdad que sigue habiendo una emisión, o sea, si comparásemos Bitcoin, digamos, con una empresa cotizada, la principal diferencia es que hay una dilución, cada día se emiten nuevos Bitcoins, sería como si una empresa está emitiendo más acciones y por lo tanto tiene que ir incrementándose. O sea, si cogemos solo el precio no tendríamos en cuenta este efecto dilución que cada vez es más pequeño, como decías, pero que sigue existiendo. Es decir, que no lo mismo un Bitcoin que valga $40.000 hace un año que ahora, porque ahora hay más Bitcoins en circulación, ¿no? Otra cosa es que se hubieran perdido más de los que se han creado, que también podría pasar, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas probablemente hay creación neta, ¿no? No creo que ahora... Sí, yo creo que hay creación neta de momento, destrucción. Pero se pierden muchos, se pierden muchos y de hecho es difícil tener buenas estadísticas sobre... porque claro, los bitcoins si se pierden no se sabe a ciencia cierta si se han perdido. Se ven unos bitcoins que no se han movido desde hace 8 años. Bueno, pues puede uno conjeturar que muchos de estos bitcoins que no se han movido desde hace 8 años están perdidos. Pero ciertamente siempre puede haber una parte de gente que simplemente no los ha movido, que tiene las claves privadas y puede moverlo en cualquier momento. A mí me interesaría mucho, por ejemplo, saber si hay estadísticas, por ejemplo, de esos 19 millones que ya hemos superado el umbral de los 19, del total de 21 que va a haber ya hemos superado los 19 millones recientemente. Entonces, de esos 19 millones sería muy interesante ver una estadística donde se viera, por ejemplo, son direcciones movidas en el último mes, en el último año. Ah, no, pero todo eso existe, todo eso existe. Lo digo porque ahí sí que podríamos sacar porcentajes de lo que hay y empezar a inferir, pues efectivamente, si ya hay Bitcoin sin mover desde hace ya muchos años. Pues... Sí, pero se hace, de ahí viene la estimación que digo de 4 o 5 millones de bitcoins perdidos, ¿no? Lo que pasa es que nunca va a ser un cálculo exacto, pero una estimación razonable. Y bueno, y además se pierden constantemente, porque luego... A ver, mucha gente también, bueno, a mí me ha pasado que muchas veces he regalado bitcoins a amigos hace tiempo y les digo, oye tú, que los 10 euros que te di en bitcoins ya valen 500, ¿no? He perdido las claves, ya no sé recuperarlos. Digo, bueno, pues ya. Sí, digo, por ejemplo, ya que comentas esto, deciros también que Ricardo ha instituido un premio a la primera medalla de oro que consiga un matemático español, y bueno, ese premio está dotado con un Bitcoin en total, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ganaría? O sea, si un matemático español, por ejemplo, ganase... A ver, las condiciones del premio es para los estudiantes jovencitos que participan en las Olimpiadas Matemáticas. Entonces, el tema de las Olimpiadas Matemáticas es algo que le tengo mucho cariño porque yo participé y bueno, el caso es que... Conseguiste una medalla de plata, creo, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que, bueno, pues yo tengo mucho aprecio a la gente que lo organiza. Es una de las cosas que funcionan bien, que la gente lo hace pues de forma altruista y es una competición que también les gusta mucho a los chavales. Y bueno, pues a lo mejor en España no tenemos la preparación, digamos, profesional que hay en otros países y desgraciadamente nunca hemos tenido una medalla de oro. Entonces, para animar a los chavales, pues he instituido ese premio que está dotado con un Bitcoin y al primero, bueno, y cuando obtengan una medalla de oro se les dará en Bitcoins lo equivalente a 10.000 euros. Entonces, en eso consiste... Bueno, hay una página web donde se describen las condiciones y, bueno, sí, es una forma también... De hecho ese premio, que aún no se ha otorgado porque hasta ahora no ha habido medallas de oro, que se ha instituido hace un par de años, seguramente es el premio matemático con mayor fondo, porque también se dan otros premios matemáticos, pero no tienen un fondo detrás. Quiere decir que, bueno, pues la Sociedad Matemática, pues en colaboración con el BBVA y otras instituciones, pues dan premios científicos, pero no tienen un fondo asignado. Y aquí, bueno, pues es un fondo, además visible, que la gente puede ver en qué dirección está ese Bitcoin. Y de hecho, está abierto a que se hagan donaciones anónimas al fondo, del premio, o
donaciones no anónimas, donde se mencionaría quién aporta, ¿no? Pero O sea, ahí está. Ahora con la cotización actual daría para 4 premios, ¿no? Porque como está en torno a los Sí, $40.000. sí, bueno, no, bueno, un poco menos porque es en euros, ¿no? Porque serían bueno, son sí, 10.000 euros el premio, pero, vale. pero sí, esencialmente. Entonces, la idea también es que si la cotización llega a 100.000 euros, pues entonces se puedan dar también premios para las medallas de plata. Que eso sí que tenemos muchos años medallas de plata en la Olimpiada Internacional, ¿no? La competición consiste en que España envía un equipo de 6 participantes y bueno, también un poco de frustración porque cuando yo participé en aquella época no teníamos dinero para enviar a 6, íbamos 4, éramos los pobres de toda la competición y bueno, pues al menos ahora pues dar ese incentivo a los chavales que además es yo creo que es una competición que está muy bien, que motiva mucho a los chavales para que estudien matemáticas. El público latinoamericano también dirá que por qué no se incluye también a gente pues se podría México, en efecto, Chile, pero bueno. Colombia, Argentina, etcétera, ¿no? Estaría bien. Sí. Bueno, de hecho, yo participé en la primera Olimpiada Iberoamericana que hubo, porque hay la Olimpiada Internacional, que participan todos los países, y luego también hay la Olimpiada Iberoamericana, donde participan España y los países latinoamericanos. Y bueno, pues en fin, es una forma de promover también cómo se puede utilizar Bitcoin de una manera bastante positiva y de forma transparente. Entonces bueno, me ha parecido que es una de las aplicaciones que puede tener Bitcoin, que al revalorizarse a lo largo del tiempo y este premio darse pues no todos los años, pues probablemente estará vigente cuando se acabe el dinero del fondo del premio. Se acabó el premio, ¿no? Pero puede estar vigente muchos años, sobre todo si Bitcoin sigue subiendo hasta 500.000 o $1.000.000, pues ahí habrá premios para muchos años. Muy bien, pues ya sabéis, ahí está ese premio, así que animar a todos los que tengáis ese espíritu matemático a estar ahí, ¿no? Y esa sería una dirección que no se movería, porque estábamos diciendo de direcciones que no se mueven, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no? Volviendo al tema de la capitalización de mercado, lo que para mí un poco la conclusión es que si os fijáis en este gráfico que ha compartido Ricardo y que podéis ver en CoinMarketCap, que es una buena web, ¿no? Para ver las evoluciones de los precios y la capitalización, fijaos que se alcanzó un máximo de capitalización a principios de noviembre, el 9 de noviembre en concreto, se alcanza una capitalización de mercado de cerca de 1,3 trillones de dólares, trillions, que sería lo que son billones en español, y desde entonces de ese 1,2 trillions nos hemos ido a la capitalización actual, que estaría en los 743.000 millones. O sea, se ha perdido una buena parte, se ha perdido pues como un 40% o un 40 y tantos por ciento de lo que es la valoración que había de noviembre a ahora. Fijaos, o sea, que sigue habiendo que es una corrección pequeña para lo que Bitcoin nos acostumbra, ¿no? Que cuando el precio bajó de 80% en la burbuja anterior, que bajó esencialmente de 20.000 y llegó a estar hasta 3.000, allí se destruyó bastante más market cap, ¿no? Entonces, desde noviembre hasta ahora, ¿cuáles crees que han sido los factores, si se hace un poco retrospectiva, crees que ha sido un tema puramente de trading o crees que ha habido otros elementos detrás que han podido explicar retrospectivamente un poco por qué ha habido esa caída en la capitalización, ¿no? No sé si es algo que se ha extendido también al conjunto de criptomonedas. El gráfico de capitalización y precio es más o menos el mismo, porque actualmente la inflación monetaria es del 1,5% anual, entonces no hay mucha diferencia. Las razones para la caída del precio, pues es lo que mencionaba antes, es un cambio de dinámica en la dinámica en el mercado. Y tal vez estos dos empujones que ha habido intentaban ir más arriba porque mucha gente creía que iba más arriba, pero realmente el mercado no ha podido ir más alto, ¿no? De momento. Entonces pues se toma una pausa, un reposo, y bueno, si la hipótesis del canal alcista que hemos dibujado aquí se verifica, es probable que para final de año seguramente podamos subir a tocar el borde superior, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Esto es una época sin duda de transición, de cambio de dinámica, y vamos a ver qué ocurre. Es muy interesante porque es que el mercado de Bitcoin es un mercado único. Es la primera vez que tenemos un sistema monetario que surge de forma espontánea, ¿no?
Entonces, en otras criptomonedas, en otras monedas, estamos en las fases de crecimiento exponencial, ¿no? También es muy difícil tradearlo porque no sabemos cuáles se van a hundir e ir a cero y cuáles van a seguir este tipo de dinámica también. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos porque del mercado de Bitcoin aprendemos mucho y aprendemos cómo se valoran un sistema monetario en formación. Es un sistema monetario que no, bueno, los economistas niegan que sea una moneda, tienen sus razones. Entonces yo tengo un punto de vista un poco más abierto, considero que cualquier cosa puede ser una moneda, tendrá mejores o peores propiedades, ¿no? Está claro que una moneda como Bitcoin, si es muy volátil, pues tiene unas malas propiedades de volatilidad que de momento no sirven para que sea unidad de valor, ¿no? Pero esto se va corrigiendo con el tiempo, entonces hay que ver que es un sistema en desarrollo y tiene su propia dinámica. Y bueno, pues me parece muy interesante ir observando el mercado, cómo evoluciona, porque nos enseña muchas cosas sobre estas creaciones monetarias, que es un fenómeno completamente nuevo. Ricardo, es algo interesantísimo. Sí. Si repasamos un poco las novedades que ha tenido Bitcoin este último año, yo recuerdo, vamos a ver, así como los grandes hechos ha sido, por un lado, la prohibición de la minería en China, que fue un fenómeno muy sí. Aunque creo que esto se ha dado, creo que puede que fuera hace ya, ¿fue en septiembre o fue anterior? Fue a final del año pasado, me parece. Vale, pero es que las noticias sobre China... Las noticias sobre China es siempre el mismo rollo. La gente busca explicaciones a las correcciones, sobre todo, etcétera. Y bueno, pues las fake news sobre China han infectado las noticias sobre Bitcoin desde hace años, ¿no? No, pero para mí lo interesante de esto justo ha sido lo contrario. Es decir, se ha visto la antifragilidad de Bitcoin, porque cuando el gobierno chino anuncia que, debido al consumo energético que tenía, sobre todo la minería de carbón, dice, venga, pues vamos a prohibir el minado de Bitcoin en China. Muchos auguraban que eso iba a ser un problema muy importante, ¿no? Y de repente lo que ha ocurrido es que ha habido estados como Texas en Estados Unidos que han sido los grandes beneficiarios de esto. Es decir, la industria muy rápidamente de minado se ha trasladado. Creo que ha habido algunas repúblicas cercanas a China, algunas exsoviéticas, por ejemplo, que han aumentado mucho el minado y en particular Estados Unidos ha crecido muchísimo también. Sí, mira, es muy interesante observar el hash rate. El hash rate es la potencia de minado que hay en las redes, la red blockchain de Bitcoin, pero también en RAS blockchain. Entonces, China lo vemos aquí. Esta corrección, este pico, esta caída fue la prohibición en China, que realmente esa vez no fue una fake news, realmente prohibieron minar en todo lo que era minado con energía no renovable, ¿no? Hay mucho minado en China que depende de hidroeléctricas, ¿no? Entonces eso no lo prohibieron. Pero lo que ocurrió es que el hash rate se recuperó bastante rápido, el tiempo que los mineros chinos movieron sus equipos de minado a Kazajstán, a lugares próximos, y también mucho minado que se fue a Estados Unidos, en Texas, en los estados ricos en energía. La cuestión del minado de Bitcoin es siempre encontrar energía lo más barata posible. No funciona minar con los precios de energía, por ejemplo, que tenemos en Europa, ¿no? Entonces, la mayoría de empresas mineras lo que están buscando constantemente es lugares del mundo donde hay energía barata. Tiene un sentido minar con energía renovable. Si tienes placas solares y no te cuesta la electricidad, pues entonces es rentable. Pero claro, es mucho más rentable vender la energía que producen tus placas solares a la red. Módulo, todas las complicaciones burocráticas, etcétera, que ello impone, ¿no? Entonces, la tasa de hash rate es importante. Entonces vemos la evolución aquí en los últimos 3 años. Aquí la pongo. Pues vemos y aquí sí que estamos en máximo. Esto es muy relevante, ¿eh? O sea, claro, estamos en máximo. Caída que decías, claro, es importantísimo porque, bueno, fue una caída pues puntual, porque los equipos, el minado migró de China a otros sitios, ¿no? Pero enseguida se recuperó. Claro, para y mí ahora mismo estamos en... Claro, es súper significativo, porque fíjate la velocidad y la agilidad que ha tenido toda la red para rápidamente reconfigurarse. Bueno, hay varios factores. También los equipos de minado están mejorando, son más eficientes. Entonces, el hash rate es un síntoma de salud de la red. De hecho, cuando miramos en otras monedas,
cuando vemos que pierden interés y pierden valor, también pierden interés para el minado, y vemos un hash rate que va decayendo. Siempre hay alguien que mina, porque pues, si nadie mina, pues es interesante para cualquiera minar, ¿no? Entonces hay un mecanismo de autorregulación del mercado de minado, pero es muy interesante porque da realmente un indicador fiable sobre la salud de la red, ¿no? Y bueno, pues actualmente vemos que desde el punto de vista de la potencia de minado, la red de Bitcoin estamos en máximos, y bueno, pues es un buen indicador alcista. De salud, efectivamente. Luego, un segundo factor, es muy interesante también analizar el posible impacto que ha tenido la guerra en Ucrania, porque claro, típicamente poblaciones que están sufriendo situaciones de máximo estrés como guerras, migraciones, etcétera, Bitcoin se puede revelar como un muy buen valor en cuanto a esa capacidad de ser depósito de valor fácilmente transportable, ¿no? Tú estás ahí correcto. en un sitio donde no tienes acceso a un banco, tienes que viajar, tienes que moverte, y esto es una de las propuestas de valor más importantes de Bitcoin, ¿no? Sí, además es una pena las guerras, lo que está ocurriendo, pero es un buen ejemplo cuando la gente cuestiona, y muchos economistas cuestionan que no tiene ninguna utilidad Bitcoin, bueno, que se lo pregunten a ucranianos que han tenido que huir con lo opuesto, ¿no? Con lo opuesto significa que no pueden llevarse sus enseres. Bueno, si tienen oro, pues se lo pueden llevar, aunque es más peligroso porque se lo pueden robar, pero es trivial, es muy fácil llevarse bitcoins. Basta llevarse 12 palabras o memorizarlas y te las llevas contigo, y allí donde llegues puedes recuperar tus bitcoins. Entonces es una utilidad de algo, en fin, que salva vidas. En fin, hace un par de días fue el 85 aniversario del bombardeo de Guernica. Entonces hay una historia, a mí me gusta leer mucho sobre temas de la guerra civil, y recuerdo leer una historia que una familia que vivía en Guernica quedó su casa arrasada, totalmente destruida, y gracias a una moneda de oro que guardaban bajo la pata de una mesa, pudieron recuperar la moneda de los escombros de su casa y empezar de nuevo, ¿no? Entonces Bitcoin es un poco lo mismo que el oro, puede servir para eso. Entonces, bueno, está claro que por suerte en España no hemos vuelto a tener esas situaciones, pero podría ocurrir, porque bueno, tampoco nos esperábamos lo que está ocurriendo en Ucrania y la guerra que ha surgido de repente, ¿no? Entonces es una muestra muy clara de la utilidad que puede tener Bitcoin, ¿no? Como depósito de valor. Fácilmente transportable, efectivamente. Sí. Otras novedades que hemos tenido durante este año ha sido la introducción del código de Taproot. Si nos puedes explicar un poquito qué es esto de Taproot, porque es una forma también de ir mostrando cómo el código de Bitcoin va incorporando mejoras constantemente, mejoras que exigen un gran consenso por parte de toda la comunidad, pero cuando la mayor parte de la comunidad que está ahí considera que el nuevo código aporta valor, siempre, porque yo creo que la gran diferencia entre Bitcoin y la mayor parte de criptomonedas es que en Bitcoin está clarísimo que lo primero de todo es la seguridad. O sea, ha habido un claro trade-off siempre a favor de la seguridad frente a agilidad de las operaciones, etcétera, ¿no? Y siempre se ha sacrificado eso. Sí, y eso también caracteriza a Bitcoin comparado, por ejemplo, con Ethereum y otras monedas. Bitcoin tiene una utilidad monetaria, esencialmente. Entonces, si miramos Ethereum, pues tiene una utilidad para los smart contracts. Son dos mercados diferentes. Entonces, muchas veces, para tener una utilidad monetaria, lo he dicho muchas veces, lo importante es no tener otra utilidad. Porque si tienes otra utilidad, en el momento que esa actividad económica flaquea, pues se va a resentir, ¿no? En cambio, si solamente tiene una utilidad monetaria, es algo muy positivo. Y en Bitcoin se ha intentado siempre priorizar la seguridad, sobre todo. Entonces, las novedades se introducen de forma muy, muy controlada, con muchos test. Hay una testnet donde se prueban todos los cambios de código, etcétera. Y bueno, pues Taproot tiene varias aportaciones importantes. Una de ellas es que las firmas, cuando uno hace una transacción, tiene que firmar con su clave secreta la transacción, ¿no? Entonces esa clave secreta está ligada a la dirección pública.
y el algoritmo para la firma es un algoritmo clásico que se llama ECDSA, es el Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Es un algoritmo que utiliza la teoría de curvas elípticas en matemáticas. Y las curvas elípticas esencialmente son objetos donde se pueden hacer operaciones de suma y multiplicación por enteros. Entonces hay una forma y unos algoritmos para firmar. Es decir, que tú demuestras que tienes la clave privada sin enseñar la clave privada. Ese es el objetivo de las firmas criptográficas, ¿no? Entonces, gracias a que está firmado correctamente, la red aceptan esa transacción porque saben que la ha emitido alguien que tiene la clave privada. Una de las novedades de Taproot es que se conocían mejores algoritmos que ECDSA, y uno de ellos es el algoritmo de Schnorr. Entonces, el algoritmo de Schnorr estaba bajo copyright, y se piensa que por eso Satoshi Nakamoto no lo utilizó para las firmas de Bitcoin. Aunque ese copyright finalizaba, creo que en el año 2008 o 2009, y bueno, pues ahora no había razón para no utilizarlo. ¿Cuál es la ventaja de las firmas de Schnorr? Bueno, pues es mucho más económico las firmas de Schnorr, y sobre todo permite hacer lo que se llama batch signatures, es decir, que hay que firmar digamos en el protocolo clásico. Cada input de Bitcoin que viene en una transacción hay que firmarlo con la clave secreta asociada a esa dirección. Y con Schnorr se pueden firmar de una sola vez todas, lo cual hace que las transacciones, cuando hay múltiples inputs, sean mucho más pequeñas. Una parte importante de la longitud de las transacciones son las firmas. Entonces, ¿por qué es importante tener transacciones pequeñas? Porque recordemos que la talla del bloque está más o menos limitada a 1,5 megabit, más o menos. Entonces, si tenemos transacciones más pequeñas, más concisas, permite tener muchas más transacciones por bloque y por lo tanto tener muchas más transacciones por segundo en la red, on-chain, en el first layer, ¿no? Luego hay otras soluciones, si se quieren miles de transacciones por segundo, entonces ya hay que pasar a Lightning Network, a otro tipo de construcciones, de desarrollos, ¿no? Entonces Taproot, por una parte, introduce las signaturas de Schnorr, que es una mejora en el sentido que es más económico para las firmas, y luego introduce algo muy interesante, es que, como sabéis, o deberíais saber, Bitcoin, los smart contracts se originaron en Bitcoin. Entonces, las transacciones son programables. Las instrucciones que se pueden usar están bastante limitadas, de forma expresa para evitar posibles agujeros o bugs en el código. Y bueno, el caso se pueden hacer muchas cosas. Entonces hay time locks que permiten congelar los fondos un tiempo. Hay una serie de instrucciones que permiten hacer ciertas cosas, y multifirmas, por ejemplo, típicamente, que es muy útil por cuestiones de seguridad. Y también se pueden hacer una serie de programitas pequeños que indican en qué condiciones se pueden desbloquear los bitcoins, ¿no? Entonces, hasta ahora, lo interesante es que, un cambio que hubo anteriormente, y hace unos años, permitía obfuscar esos scripts, ¿no? Que en la transacción no se viese, hasta que no se ejecutase, no se viese cuál era el script, el programita, el smart contract que había en la transacción. Claro, cuando se ejecuta se ve. Entonces, lo que permite Taproot también es tener un árbol de diferentes condicionales y diferentes situaciones en que se puede ejecutar el script, y permite que, cuando se ejecute ese script, se va a ver una de las ramas, pero no tiene por qué verse el resto. Entonces, y la transacción, quiere decir que cuando la vemos en la blockchain, tiene la misma pinta que una transacción normal simplemente de envío de bitcoins, ¿no? Entonces, eso permite hacer cosas nuevas, pero aún queda todo un camino en que los wallets, los monederos, lo implementen, y que la gente sea creativa con esas nuevas posibilidades que se abren, ¿no?
Muy bien. Y ya que las menciona también, y además has hecho alguna aportación a posibles algoritmos alternativos, luego tenemos la Lightning Network, que recordemos que es esa segunda capa, porque al final la arquitectura para agilizar las transacciones puede ser que tú hagas que la red en origen directamente haga transacciones de una forma mucho más ágil, que es la apuesta de otras criptomonedas, o el planteamiento que hizo Satoshi, que fue decir, oye, yo hago operaciones cada 10 minutos, sé que son muy lentas, pero lo hago deliberadamente para que sea todo mucho más seguro. ¿No? Y sobre esto se está montando una nueva arquitectura que es la Lightning Network, que sería como una capa 2 que va sobre la capa 1, ¿no? Claro, entonces la idea de Bitcoin en origen es que sea lo análogo al oro digital, y por lo tanto no hay, quiere decir que cuando al oro físico, quiere decir, no hay una razón para mover lingotes, sería como mover claro, lingotes, entonces como mover lingotes, ¿no? Exactamente. Entonces no hay ninguna razón para mover lingotes en fracciones de segundo. Entonces es el objetivo de los lingotes es tener una reserva de valor, se pueden mover a lo mejor una vez cada 10 años, pero no hace falta moverlos constantemente ni tener esa posibilidad. Pero claro, la gente se planteó, bueno, pues si yo quiero hacer un pago en un comercio, quiero poder utilizar Bitcoin como utilizo mis tarjetas de crédito. Y eso se puede hacer, y la forma de hacerlo es mediante abriendo canales de pago. Precisamente con esas instrucciones que tiene Bitcoin se pueden programar unas transacciones que lo que consisten en abrir un canal de pago, pues yo con mi panadero, por ejemplo, de manera que cada día cuando voy a comprar el pan, de hecho lo que hago es que bloqueo en ese canal de pago una cierta cantidad de bitcoins, quedan bloqueados en la red, en la blockchain de Bitcoin, ¿no? Y luego lo que nos intercambiamos, lo que le doy al panadero es un permiso para cobrar una cierta cantidad de esos bitcoins que están bloqueados. Entonces, claro, eso permite que al final es una transacción entre nosotros, que no va en la blockchain de Bitcoin. Se irá a la blockchain de Bitcoin cuando al final el panadero decide, bueno, pues ahora quiero recuperarlo, pues los pagos que me ha hecho. Es como que si llevamos una cuenta entre nosotros, intercambiándonos firmas, y él puede hacerlo. Entonces, en el momento que se hace, bueno, pues el canal de pago consiste en eso. Entonces, lo más interesante es que se descubrió que se podían componer esos canales de pago. Entonces, puede ser que yo me vaya a otra ciudad y no tengo un canal de pago abierto con el panadero de esa ciudad. Pero quiero pagarle el pan también de esa manera. Entonces, lo único que hace falta es que mi panadero tenga canales abiertos con otra gente que al final tienen un canal abierto con el panadero de la otra ciudad. Por lo tanto, voy a poder hacer un pago en la Lightning Network si compongo esos canales de pago. Y lo hago de forma instantánea. Entonces son transacciones que son seguras, descentralizadas y que se efectúan en una fracción de segundo. Entonces ese es el desarrollo de la Lightning Network. Entonces hay, como al principio se está implementando, hay wallets que funcionan perfectamente. Y ya se puede utilizar, quiero decir, hay varios wallets donde la gente los puede utilizar y bueno, pues sirven para eso, para hacer pagos en Bitcoin. En este año, sí, todo esto que ya el año pasado de alguna forma íbamos introduciendo las ideas, en este último año, ¿cómo has visto la evolución de la Lightning Network? ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas poner aquí de cómo se puede utilizar esto? Bueno, yo lo utilicé, estuve en Arabia Saudí dando un curso sobre Bitcoin y criptofinanzas, y lo primero que el primer día les expliqué a los estudiantes cómo abrir un wallet, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilicé el Blue Wallet, que está muy bien porque es muy básico. Bueno, es que tiene funcionalidades interesantes, y tienes la opción de abrir un wallet de Bitcoin y un wallet de Lightning. Y entonces les pedí que abriesen un wallet de Lightning y pues les envié 100 satoshis a cada uno, ¿no? Entonces luego cuando me entregaban los deberes, si lo hacían bien, les enviaba satoshis. Entonces, bueno, en fin, no es un uso muy estándar, pero bueno, es un ejemplo más bien pedagógico para que entendiesen cómo se puede utilizar. Sí, además hay una cosa muy... Recordemos que un satoshi es una 100 millonésima parte de un Bitcoin. Sí, bueno, sí, fui un poco rata, les podría haber enviado algo más, pero no quería que me acusasen de sobornar a mis estudiantes, porque luego hacen evaluaciones, ¿no? No, pero creo que por poco que dio, seguro que ya había ese pique por conseguir ahí más satoshis, ¿no? O sea que... Sí. De hecho, la forma en que lo distribuí, se lo pasé a uno, en vez de hacer 30 transacciones,
se lo pasé a uno y dije que hiciesen una cadena, que se lo fuesen pasando, ¿no? Que fuesen pasando. Pero me parece que el último se quedó con más satoshis que el resto. Bueno, el caso es que... y a nivel sí. técnico, en este último año, que Lightning, ¿has visto que ha tenido alguna evolución positiva, algunas mejoras técnicas? ¿Cómo lo estás viendo esa evolución? Sí, a ver, lo que hay son varios protocolos. A ver, sobre todo, bueno, la parte canales de pago, abrir canales de pago y tal, está más o menos bien establecida. Se utiliza el protocolo de Tor, de Onion Routing, para componer los canales de pago. Eso complica un poco las cosas para programarlo, ¿no? Y luego también una cosa que complica es que el routing, que es decir, una cosa importante es cómo obtener la composición de canales de pago para que Alice pague a Bob, ¿no? Porque Alice y Bob pues no tienen un canal de pago abierto entre ellos, entonces tienen que ver si hay una composición de canales de pago que los conecte. Entonces el routing que se propuso originalmente es bastante parecido al routing que se hace en los paquetes IP de Internet. Entonces esencialmente hay lo que se llaman beacon nodes, que son nodos más importantes que conocen la geometría de la red. Y entonces, bueno, cuando reciben un requerimiento de encontrar una ruta, pues responden con una ruta, ¿no? O varias rutas. Luego hay diferentes variaciones de eso, que uno de esos problemas es que esos algoritmos de routing no son completamente descentralizados. Alguien que quisiese sabotear la red de Lightning, lo único que tendría que hacer es sabotear esos beacon nodes. Como ocurre, de hecho, en Internet, ¿eh? Si hackean... y neutralizan los servidores de DNS, pues vemos que muchas cosas se caen, ¿no? Entonces, bueno, pues se han propuesto diferentes algoritmos de routing. Entonces, uno de mis trabajos con mi colaborador Cyril Grunspan era proponer un algoritmo de routing completamente descentralizado. Pero como no somos matemáticos y no somos programadores, no lo hemos implementado, ¿no? Entonces esencialmente hay diferentes implementaciones de los wallets y los algoritmos de routing, y hay como 3 o 4 y cada uno implementa la suya, son desarrolladores, pero ninguna son realmente descentralizadas. Entonces a mí me gustaría ver un poco que implementasen ese algoritmo que hemos propuesto y para crear una red lo más descentralizada posible. Entonces se ha de empezar por algo, ¿no? Actualmente lo que está hecho está muy bien, que sobre todo se han creado wallets que son útiles, que se pueden utilizar en el día a día, y luego poco a poco sí se tendrá que ir mejorando. Hay todo un proceso que es largo porque, bueno, pues por una parte los algoritmos no son simples, hay que tener mucho cuidado en programarlo correctamente, porque muchas veces los errores vienen no del protocolo, de la parte teórica, sino de cómo se implementa, ¿no? Entonces puede ser tremendo, porque lo que no quiere la gente es programar algo que tiene un agujero y donde puedan robar los bitcoins. Entonces hay toda una serie de pasos que avanzan lentamente, pero actualmente la red Lightning, no sé actualmente cuántos bitcoins hay bloqueados en la red Lightning, se puede mirar, pero debe haber varios cientos de bitcoins ya bloqueados en la red Lightning. Al principio se dijo a la gente, sobre todo, que no utilizasen grandes cantidades de bitcoin en la red Lightning, porque estaba aún en fase de prueba, ¿no? Y bueno, otra de las ventajas de la red Lightning es que es completamente anónima, porque quedan registradas en la blockchain de Bitcoin los canales de pago cuando se abren y se cierran, pero las transacciones no quedan registradas en ningún sitio, porque al final es un intercambio en los canales de pago, es un intercambio de firmas entre el emisor y el receptor, y eso no queda grabado en ningún sitio. Entonces, bueno, pues abre también muchas posibilidades de que se ha comentado, pero bueno, ahí empiezan a haber cosas en ese sentido, es de los pagos en streaming, ¿no? Ahora por ejemplo, Rankia pues podría cobrar por el streaming. Entonces, si estás viendo 5 segundos el podcast o lo que sea, podría pagar unos satoshis y programarlo y implementarlo, por ejemplo, en YouTube o en otras plataformas de vídeos, etcétera, los pagos en streaming. Y eso es algo muy interesante, porque anteriormente no se podía hacer esto de forma descentralizada. Lo que queremos pagar es por los segundos que escuchamos una música, o vemos una película, o vemos algún tipo de producto audiovisual, ¿no? Uh-huh. Vale, vamos a seguir hablando de cosas relacionadas con la compraventa de bitcoins, y vamos a ir abriendo preguntas. Entonces, te quería preguntar, en primer lugar, para realizar las compras, entiendo que hay dos formas fundamentalmente de comprar y vender bitcoins. Una a través de un exchange,
donde tú te tienes que identificar, el famoso Know Your Customer, ¿no? El KIC, es decir, que hay una clara identificación de quién es. Y luego también hay otra forma de comprar bitcoins, que es a través de redes P2P, digamos, ¿no? O sea, digamos, redes entre particulares, donde se puede realizar esa compraventa de una forma donde no se exigiría esa información, ¿no? Dentro de los exchanges, tú, ¿qué recomendaciones generales darías a la gente que diga, oye, ahora pues quiero hacer ya unas primeras compras, pero ¿qué exchange me elijo? Un poco, ¿cuáles serían tus consejos a la hora de elegir un exchange, por ejemplo? Es un poco difícil recomendar ningún exchange porque, bueno, a ver, tienen diferentes características. Hay los exchanges más grandes, pues tienen una trayectoria un poco más fiable. Exchanges más pequeños, pues pueden tener más riesgo. También depende de lo que la gente quiera comprar. Si la gente solo quiere comprar Bitcoin, están en todos los exchanges. Pero, por ejemplo, monedas o tokens pequeños o que acaban de salir, solo están en ciertos exchanges. Hay exchanges que están más... entonces también hay otra forma de comprar, que no es... pero bueno, ya hay que tener criptomonedas. Es utilizarlo todos los automatic market makers. Quiere decir que con los smart contracts se crean exchanges descentralizados. Tú puedes simplemente comprar un token interactuando con un smart contract. En la red de Bitcoin no, pero en la red de Ethereum o de Binance, etcétera, o la red Tron, en otras redes, tienes smart contracts que te permiten tradear, comprar, intercambiar una moneda estable, por ejemplo, por comprar un token A o B, ¿de acuerdo? Entonces, eso es completamente, a ver, salvo la centralización posible de la Smart Chain, es completamente descentralizado en el sentido que no interactúas con nadie, interactúas simplemente con un programa. Pero bueno, para la gente que empieza, lo primero que tiene que hacer es comprar Bitcoin y puede hacerlo como las has dicho, ir a un exchange. Entonces, bueno, los principales exchanges, pues normalmente la gente lo que quiere es enviar una transferencia. No todos los exchanges operan con dinero fiat, con euros o dólares. Algunos exchanges son puramente exchanges de criptomonedas, donde se puede comprar y vender criptomonedas usando criptomonedas, que pueden ser monedas estables. Las monedas estables son criptomonedas que tienen un valor fijo con respecto al dólar, ¿no? El principal es Tether, pero luego hay un montón de otras monedas estables. Entonces, los exchanges que admiten transferencia, pues en Europa la gente utiliza Kraken, Bitstamp, en fin, hay muchos, quiero decir, hay Coinbase no lo recomendaría porque siempre ha tenido muy mala fama, cada vez que se mueve el precio mucho. En fin, también otra cosa es si la gente solamente quiere comprar o también quiere tradear, ¿no? Dentro de un exchange. Entonces, si quiere tradear, le conviene. Ahí, claro, yo entiendo que las variables clave serían, por un lado, la seguridad, el track record de seguridad que tenga un exchange, sí, que es muy importante. Sí, o sea, sí. Lo que tú decías, ¿no? Si ya tiene 10 años trabajando y hasta ahora no ha tenido problemas, pues ya es una buena noticia, ¿no? Y luego comisiones también, efectivamente, porque tú vas a comprar, claro, y las comisiones en unos son bastante más altas que en otros, ¿no? Sí, bueno, lo que habría que evitar es, la gente también puede comprar, hay compañías nacionales en cada país y cajeros, o también muchas veces los wallets ofrecen la posibilidad de comprar Bitcoin usando la tarjeta de crédito, etcétera, pero eso la gente tiene que mirar las comisiones. Entonces es absurdo ir a un cajero y pagar un 10% de comisión por comprar Bitcoin cuando uno puede hacerlo en un exchange. Claro, tal vez la persona quiere comprarlo de forma anónima y no identificarse en el exchange, pero hay otras posibilidades para comprarlo de forma anónima con comisión baja, que son las posibilidades P2P. Está pues Local Bitcoin sí que identifica a la gente, que es una página web donde la gente pone las ofertas de compra y de venta, y el momento que se aceptan se bloquean los Bitcoins, se envía la transferencia y reciben. Luego está Hold, que es igual que Local Bitcoins, pero tiene la particularidad que ellos no bloquean los Bitcoins, ellos no manejan criptomonedas, entonces por eso permite operar de forma sin KYC, sin que la gente se identifique, pero bueno, el principio es el mismo, es que se ponen ofertas, se bloquean los Bitcoins, la gente, una vez están bloqueados, se envía la transferencia, una vez se recibe la transferencia, el vendedor desbloquea los Bitcoins, ¿no? Y luego también está BISC, que es un sistema completamente
anónimo y descentralizado, que también se accede mediante Onion Routing, donde se puede comprar de forma anónima. Entonces, bueno, pues comprar de forma anónima o no tiene sus ventajas y sus desventajas. Una parte era también la seguridad. Si tus datos no están en ningún sitio, nadie sabe que tienes Bitcoin, ¿no? Lo cual quiere decir que el momento en que hackeen la base de datos de un exchange, pueden tener muchos datos, porque tienen toda tu dirección, tu identidad, etcétera, y saben quién tiene Bitcoin y quién no. Luego, bueno, pues es una cuestión al principio creo lo más simple es que la gente, bueno, pues compre un exchange y luego ya vaya aprendiendo. Una cosa importante que decíamos al principio hace años es que cuando la gente comprase el exchange, retirase los bitcoins a un wallet, a un hardware wallet, un monedero en su ordenador o un hardware wallet, que es un dispositivo para guardar los bitcoins, y la razón es que muchas veces esos exchanges se hackeaban. Entonces hay casos famosos en Bitcoin, como cuando hackearon Mongox, que era el principal exchange, y bueno, pues se perdieron ahí 800.000 bitcoins. Bueno, se recuperaron 200.000, pero bueno, una cantidades importantes, ¿no? Sí. Y sí, en aquella época, estoy hablando del año 2013, 2014, hackeaban todos los exchanges. Más o menos, pero lo hackeaban todos. Entonces, lo prudente era enviar una transferencia, comprar y retirar los bitcoins y guardarlos tú mismo, y así estabas seguro. Incluso si los querías vender, los ibas enviando poco a poco, ibas vendiendo, etcétera. Pero actualmente, pues los exchanges son más seguros, no tienen una protección oficial, un seguro oficial como tienen los bancos, que, bueno, oficialmente los bancos te protegen tus cuentas hasta 100.000 euros. Claro que si se hunde un banco grande tampoco hay forma de compensar a todo el mundo, o sea, es algo bastante teórico. Pero los exchanges, bueno, pues si la gente tiene una cantidad pequeña, que considera ellos pequeños, porque para cada cual lo que es una cantidad grande o pequeña depende de su patrimonio, ¿no? Puede dejarlos de momento en el exchange, ir estudiando cómo recuperarlos, sacarlos, etcétera. Y bueno, cuando tiene una cantidad mayor, pues lo aconsejable es que los guarde, los custodie él mismo. Es la principal filosofía de Bitcoin, es que cada uno, si queremos un dinero descentralizado, tenemos que hacernos responsables de nuestro dinero, ¿no? Sí. La famosa frase esta de: si no tienes tus claves privadas, no tienes tus bitcoins, ¿no? Porque recordemos que en un exchange tú no tienes las claves privadas, las tiene el exchange por ti, ¿no? Sí, no, pero es que es cierto a nivel de individual como es a nivel de estados, ¿no? Que se lo preguntan a los afganos que tienen el oro en Estados Unidos, en Fort Knox, y no se lo van a dar. Entonces, eso es algo importante de entender, que si la diferencia entre tener custodia directa y no tenerla, ¿no? Y precisamente las cuentas bancarias no tenemos custodia directa. En el momento que decidan bloquear las cuentas bancarias o hacer un corralito, pues eso está fuera de nuestro control. Claro, y esto conecta totalmente con la idea central de Bitcoin, y es: no confíes en terceros, verifica, ¿no? Don't trust, verify, ¿no? Que es uno de los lemas históricos, ¿no? Entonces, el evitar el tercero de confianza ha sido, desde la construcción inicial, para Satoshi era como un elemento central, ¿no? Sí, es importantísimo. De hecho, lo único similar que existía era el oro, cuando la gente utilizaba oro y guardaba oro físico. Pero ya ahora, por ejemplo, la gente que invierte en oro, pues muchas veces invierte en ETFs, en fin, es oro papel. Es oro papel, y luego incluso el hecho de, por ejemplo, depositar en una caja de seguridad en un banco el oro, pues eso también ya no tienes tú las llaves. Si confiscan las cajas de seguridad, no puedes acceder a ellas. No depende de ti, ¿no? Pero aún así hay que reconocer que es verdad que la custodia propia tiene unas barreras de entrada importantes, que un poco podrían parecerse a las barreras de custodiar tú un lingote de oro, ¿no? O unas monedas de oro, que al final también tienes que montar un sistema de seguridad propio, en fin, que todo tiene sus cosas, ¿no? Y al hilo de esto empiezo a conectar con preguntas que nos han lanzado. Había una pregunta de Gato Isidoro, que es el campeón en los torneos de ajedrez que hacemos ahí, que os recuerdo que tanto Ricardo como yo, pues... Mi bestia negra, que me gana siempre. El Gato Isidoro es un bestia, el tío, y es el ganador habitual de los torneos de ajedrez que hacemos el equipo de finanzas en Lichess, y lanzaba varias preguntas con
conectadas precisamente con la custodia. Entonces Sí. él decía, oye, pregunta sobre las cold wallet, ¿no? Que entiendo que son los monederos donde te permiten a ti custodiar tus claves privadas en frío, Sí. ¿no? O sea, sin estar conectado. Es muy importante de cara a la seguridad custodiarlo siempre con algo que no esté conectado a la red, ¿no? Entonces él decía, te preguntaba, ¿cuál es la mejor forma de tener una cold wallet? ¿Cómo se crea dicha cold wallet? Y si es posible crear una billetera fría sin tener Bitcoin o sin tener previamente una wallet. Sí, sí, se pueden crear billeteras frías con wallet sin tener Bitcoin. Bueno, a ver, tenéis páginas web donde podéis generar una clave pública y una clave privada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ventaja tiene? Que pues simplemente ahí ya tienes una dirección con la clave privada, lo puedes encriptar, puedes imprimir el papel con la clave encriptada, con un password que solo sabes tú, y ahí ya tienes una clave, una dirección pública donde puedes enviar bitcoins. Entonces eso es lo que se llama un paper wallet. Entonces está un poco anticuado porque lo que usaba la gente al principio, pero es una forma totalmente segura de guardar bitcoins, ¿no? Esencialmente tienes ese paper wallet que tienes que guardar, esconder y bueno, pues tener en varios sitios porque lo puedes tener en tu casa y se quema tu casa y se quema el paper wallet y a lo mejor no lo puedes recuperar, ¿no? Entonces pierdes los bitcoins. Entonces es la forma más básica, digamos, de crear un cold wallet, es crear un paper wallet. Si otras posibilidades es, bueno, pues tienes los dispositivos de hardware wallet, que tienes software wallet, que son programas que te descargas en tu ordenador o en tu móvil, que te permiten crear billeteras. Bueno, eso no es muy seguro de crearlas Te puedes descargar el programa y luego desconectar el ordenador y crearlo en frío y dejar ese ordenador desconectado para siempre. A ver, ¿por qué? Porque el ordenador guarda las claves privadas encriptadas y accedes a ellas mediante un password. Si tienes un keylogger o tu ordenador está hackeado, pueden averiguar tu password y recuperar tus claves secretas encriptadas y desencriptarlas ellos, ¿no? Entonces, toda clave privada que toca Internet no es segura por principio. Entonces, a raíz de eso se crearon los hardware wallets. Los primeros que surgieron primero era Trezor y luego Ledger. Y luego han salido bastantes otros hardware wallets un poco basados en el mismo principio, SafePal, en fin, bueno, de hecho hay podcasts de Lunaticoin donde explica un poco pues los diferentes hardware wallets que existen, las diferentes características, los hay más potentes, más complicados, más simples y una cosa importante que la gente aprecia es cuando el código es abierto, es decir, que sabemos qué está haciendo el hardware wallet, eso permite verificar que no hay bugs, etcétera. Y luego también el hardware wallet es un dispositivo que puede ser como un stick USB de memoria, pero en realidad tiene un chip dentro donde guarda las claves secretas y tú puedes utilizarlo en un ordenador que esté comprometido. El ordenador puede estar comprometido. Entonces tú tienes un programa en el ordenador que te fabrica la transacción y simplemente no se firma en el ordenador. Lo que hace el ordenador es envía al dispositivo, al hardware wallet, la transacción no firmada. Lo que hace el dispositivo es firmarlo fuera del ordenador y devuelve la transacción firmada. De manera que las claves secretas nunca tocan el ordenador que puede estar conectado a Internet. Entonces eso ofrece un nivel de seguridad bastante importante porque incluso con el ordenador comprometido no hay ningún riesgo en operar de esa manera, en firmar las transacciones de esa manera, ¿no? Lo que siempre digo que la gente lo primero que tiene que hacer es descargarse un wallet para el móvil y trastear con él, con unos pocos satoshis si acaso, estudiar cómo funciona. Hay todo un periodo, luego puede descargar un wallet más profesional, por ejemplo Electrum está muy bien, está hecho por un francés que es un criptógrafo que conozco, tiene diferentes características, entonces tienes wallets que tienen, hay una cosa importante, es lo que se llama el coin control, que hay wallets que de forma automática tú quieres hacer una transacción, van a coger bitcoins de varias direcciones, ¿no? Y tú a lo mejor quieres mantener separados bitcoins de unas direcciones y de otras. Entonces hay wallets que permiten hacer eso. El coin control, por ejemplo, Electrum lo permite, de manera que puedes dejar, bueno, pues por ejemplo, yo quiero utilizar bitcoins para hacer
pues llevar en el móvil para hacer gastos, pequeños gastos, ¿no? Entonces no me interesa mezclar esos bitcoins con bitcoins que los tengo en cold storage. Entonces quiero separar un poco la parte de calderilla de la parte de lingotes de oro, digamos, ¿no? Entonces eso cada wallet tiene sus características y algunos permiten hacerlo de forma simple, otras no permiten hacerlo y otros permiten hacerlo de forma complicada. Y hay wallets también que permiten, por ejemplo, crear direcciones de multifirma, lo cual da una capa suplementaria de seguridad. Es decir, que yo para desbloquear los bitcoins necesito firmar con diferentes claves secretas, con 3, por ejemplo, 2 de 3, ¿no? Y puedo tener esos trozos de clave secreta, que cada clave secreta lo puedo tener en lugares diferentes. Puedo tenerlo en 3 lugares, puedo tener, bueno, digamos, si hago 1, 2 de 3, pues tengo que tener también redundante, quiere decir que si se me pierde uno, si son 2 de 3 no hay problema, porque con dos claves secretas puedo firmarlo. Pero si se me pierden 2 tengo un problema, ¿no? Entonces nunca tengo que almacenar en el mismo lugar una única copia de 2 claves. Entonces, bueno, pues todo eso son niveles suplementarios de sofisticación que no hacen falta para todo el mundo, pero luego también hay servicios, hay compañías que te hacen custodia de Bitcoin y prueba de custodia, pero entonces estamos en lo mismo. Entonces uno ya no tiene las claves privadas, ¿no? Depende de esa compañía que gestione las claves privadas. Yo aquí quizás muchas veces la gente prefiere también dejarlos en el exchange. Al final los exchanges les importa. Entonces yo el problema que veo aquí, las barreras de entrada grandes que existen, y es que cuando uno ya quiere ser más serio con el tema de la custodia y lo quiere tener almacenado de forma en frío y con tus propias claves privadas, etcétera, te exige ya un nivel de aprendizaje. Nosotros también, o sea, efectivamente están los programas de podcast por ahí disponibles, hay muchos, como el Lunaticoin que has comentado. Nosotros ahora también estamos haciendo un curso de introducción a las criptomonedas donde también explicamos este tipo de cuestiones, pero efectivamente exige ya un nivel de dedicación y de aprendizaje significativo, no es trivial, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno, es el trade-off, ¿no? Si quieres ser completamente independiente, es el precio que hay que pagar, hay que currárselo un poco, porque es muy cómodo que el banco te guarde tu dinero en tu cuenta bancaria, y eso estamos de acuerdo, pues muy bien, pero pues, si uno quiere ser un comodón, pues ya está, no tiene por qué utilizar Bitcoin para eso, quiere decir que... Y también lo análogo sería pues tenerlos en el exchange, y bueno, pues que el exchange se ocupe de guardarlos. Pero bueno, no es la filosofía, entonces cada cual tiene que decidir lo que prefieres. Y entonces no es necesariamente complicado, hay que hacerlo bien. Es decir, que siempre que se adopta cualquier solución hay que hacer pruebas con unos pocos satoshis, es decir, con unas pequeñas cantidades, ver que puedes guardarlos, que puedes recuperarlos, etcétera. Y también una cosa importante es cada vez que se hace una transacción, si se va a hacer una transacción importante, pues hacer primero una transacción pequeña para ver que todo funciona perfectamente y luego hacer la transacción grande, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo que seguramente para el 90% de la gente o 95% de la gente es demasiado trabajo y no va a ser práctico. La mayoría de gente lo que va a hacer es guardar guardar sus criptomonedas en los exchanges. Y eso es cómo funciona actualmente, sí. Pero también por otra parte, para evitar pues precisamente que los exchanges, a cierto momento se pedía a los exchanges que hicieran prueba de reservas, ¿no? Para evitar que funcionasen como un coeficiente de caja, es decir, que al final tienen unos bitcoins depositados y luego el volumen de bitcoins que permiten tradear es mucho mayor, porque bueno, saben que no todo el mundo va a sacar los bitcoins al mismo tiempo. Entonces, por eso también se recomienda que la gente lo saque para que no haya ese problema que ha ocurrido con los bancos. Y que ocurre con los bancos, de hecho está regulado que pueden operar con más dinero del que tienen, ¿no? El coeficiente de caja es un 2%, es decir, que con que les deposites... Sí, desde hace años ya... Sí, ahora sí, desde el 2012 es del 1, sí, me enteré ayer, de hecho, que desde 2012 es del 1 solamente, es decir, que tienen... Tú depositas en el banco 1 euro y ellos pueden prestar 100. Es una maravilla, ¿eh? Entonces, por supuesto, es completamente ilegal que lo hagamos el común de los mortales, pero los bancos pueden hacerlo. Entonces, con Bitcoin en teoría no se puede hacer, porque un Bitcoin es un Bitcoin, además hay prueba criptográfica de que está ahí, pero bueno, en el exchange, hasta que no sale, no se sabe. Sí.
Sí, a veces ha pasado eso. Ha habido brokers, no en Bitcoin en general, muchos brokers han tenido serios problemas cuando han permitido operativas de trading sobre depósitos de clientes y luego con los cierres del día se ha quedado muchísima gente que luego no podía retirar los fondos. Allí ha habido problemas muy graves a veces, sobre todo cuando ha habido movimientos de mercado muy fuertes que el broker no tenía previsto. Bueno, una cosa que me he olvidado de comentar en las diferencias del mercado es también que el peso de los futuros y mercado de opciones y derivados en el mercado de Bitcoin también ha aparecido en este último año, estos 2 últimos años. Eso también ha cambiado la dinámica del mercado. El hecho de que haya ETFs y que haya futuros sobre Bitcoin que empiezan a tener un volumen respetable, pues hace que el mercado se comporte más como un mercado tradicional, ¿no? Eso también es importante verlo. Vale, pues vamos con más preguntas para ir finalizando. Tenemos por aquí una pregunta de Sergio que dice, ¿se puede barajar, está conectado con lo que hablabas antes del precio, etcétera, ¿no? ¿Se puede barajar la hipótesis de que Bitcoin rompa el canal en que está inmerso a la baja nuevamente para volver a valores de $35.000? Si quieres poner la gráfica anterior. Sí, a ver, porque estás hablando de una hipótesis que todas estas líneas no son verdades universales, ¿no? Claro, que el soporte se rompiera, digamos, ¿no? Es una hipótesis con la que trabajamos. Ahora estamos aquí, pues sí, podría bajar, podría romperlo, en efecto. Sería muy bearish, quiere decir que el escenario de crecimiento en el canal que nos hemos planteado sería erróneo. Y hay que entender que tanto el análisis técnico como el trading, pues lo que jugamos son con probabilidades, no con certezas. Entonces, bueno, pues no sé, además es muy difícil asignar probabilidades, pero bueno, yo de momento trabajo con esta hipótesis. Bueno, aquí de momento aún queda margen, entonces típicamente cuando estamos aquí tocando el canal es un buen punto de entrada, de compra, porque pues ciertamente hay una resistencia a la baja, pero si lo rompe nos podemos ir muy bajo. Yo creo que hasta 20.000 fácilmente, no hay problema. No pasaría nada. Es decir, que a ver, es que tenemos que pensar que en fin, en el mercado de Bitcoin lo que hemos estado acostumbrados son correcciones del 90%. Entonces, bueno, pues a 6.000 no vamos a llegar esta vez. Quiere decir que yo creo que 10.000 y tal está completamente bien establecido. En fin, bueno, tal vez hubiese una hecatombe de tipo impredecible, que también hay una probabilidad pequeña que ocurra, pero bueno, nuestro común amigo Taleb dice que bueno, él tiene la certeza que tiene que valer cero, pero va a ir a cero. Sí, lo único que no entiendo es porque no se pone corto, no pone toda su fortuna en ponerse corto. No hay certezas. La cuestión es que, sí, un poco lo de ridículo de Taleb es que pretendía dar una demostración que el valor tiene que ser cero. Bueno, pues eso sabemos que son ficciones. En el mercado, como cuando jugamos al póker, trabajamos con probabilidades, entonces luego salen las cartas que salen, que pueden ser las favorables o las desfavorables, pero el principal trabajo en el mercado es estimar las probabilidades. Entonces, bueno, es difícil, a ver, como matemático me gustaría dar estimaciones precisas, pero no hay una buena teoría para hacerlo. Entonces, bueno, pues se trabajan con hipótesis, y en el momento que esas hipótesis se ven pues el mercado contradice esas hipótesis, pues que hay que plantearse de nuevo que la dinámica ha cambiado y ver cuál es la nueva dinámica, ¿no? En todo caso, si por ejemplo tenemos esta hipótesis de este canal alcista que se mantiene, a ver, es fantástico porque tenemos aquí para tradear durante 2 años en este canal de forma muy rentable, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, estamos haciendo una apuesta porque esto funciona así. Bueno, pienso que hay más de 50% de probabilidades de que sea así, ¿no? Si acertamos, tenemos un beneficio potencial bastante grande. Yo diría que, pues fijaros, desde el borde inferior del canal, que está en 35 o así, por aquí, hasta el borde superior, que estará en 80.000 dentro de unos meses, pues ahí tenemos un potencial de revalorización del 100%. Bueno, por supuesto no vamos a hacer las entradas óptimas, eso está claro que es dificilísimo hacerlo. O sea, pongamos que tenemos un potencial a 2 años de un 80%, genial. Luego corrige, bueno, pues a lo mejor vendemos aquí cuando toca arriba y continúa subiendo. Vale. Quiere decir, el problema de las burbujas también es saber cuándo vender, ¿no? Bueno, pues si trabajamos con esa hipótesis, pues y cuando toca el canal, la parte superior del canal vendemos y lo respeta,
pues ahí también tenemos otro beneficio en la bajada, ¿no? Tenemos ahí, nos ponemos cortos y jugamos en ese canal. Claro, el trading siempre con mucho cuidado y luego hay una regla que tú Sí. ya me contaste hace muchísimo tiempo, que era esto de que nunca vendas más de la mitad de tu posición total Sí. que tengas en Bitcoin, ¿no? Que es una regla que has respetado desde hace años, ¿no? Creo. Sí, a ver, es una regla muy simple para la gente que quiere apostar para largo plazo. A ver, si hay gente que quiere obtener un beneficio inmediato en 3 meses, pues bueno, pues ya ganar un 20% en unos meses es algo que en bolsa es muy difícil y en Bitcoin, y es completamente comprensible que hay gente que, bueno, pues lo va a vender todo en el momento que gana 20%, pues perfecto. Pero esa gente no está apostando para largo plazo. Si queremos apostar para largo plazo, y largo plazo digo, pues a 10 años vista, pues yo creo que es una regla bastante útil, nunca vender más de la mitad, porque si buscáis testimonios, hay innumerables testimonios de gente que tenía miles de bitcoins cuando estaba un dígito, cuando valía 10, en fin, menos de $10, ¿no? Que lo vendieron todo. Si hubiesen guardado la mitad, pues bueno, en ese momento que vendieron todo también ganaron mucho. Muchos de ellos lo compraron por debajo de $1, ¿no? Entonces, bueno, es una regla muy simple y muy básica. Entonces también si tradeamos, pues típicamente pues lo podemos hacer con una fracción pequeña. Asumimos un riesgo con un 10%, digamos, en fin, eso depende de cada cual, del nivel de riesgo y de certidumbre y de confianza que tenga en su forma de tradear, ¿no? Ahí pues se puede jugar con una pequeña parte y tener otra parte para el largo plazo, ¿no? Que yo considero que para largo plazo, pues tener un 50% para largo plazo es una buena estrategia. Vale, luego tenemos otra pregunta por aquí. Anteriormente tú has hablado varias veces de Monero, ¿no? Que era una moneda interesante para ti. Entonces, José Luis pregunta, ¿y la utilidad actual de Monero? ¿Cómo la valoras, ¿no? Pues Monero tiene la característica que es una moneda anónima. Entonces también tiene una blockchain, pero no son públicas las direcciones de las transacciones. Entonces es mucho más anónimo que Bitcoin. Claro, Monero no está en todos los exchanges. Tampoco hay tantos hardware wallet. Tienes unos wallets para el ordenador. Bueno, creo que en Ledger también puedes guardar Monero. Y tiene otras características. Entonces, bueno, yo le veo interés que en caso de que la regulación se perfile como parece que se está perfilando, que es controlarlo todo, pues poder disponer de una parte de capital y ahorros de forma completamente anónima, ¿no? Bueno, pues eso cada cual tiene que tomar sus decisiones y si quiere tener diversificado una parte de sus criptoinversiones con una moneda con esas características. Hay otras también. En fin, sí, si quieres podemos ir a lo que es el CoinMarketCap para ver un poco las principales monedas. El año pasado estuviste comentando las más importantes. En esta concreto de Monero, por ver un poco cómo se ha movido su precio y su capitalización. Porque si vamos al ranking sí, ahora, bueno, Monero, todas estas monedas clásicas han estado, mira, el CoinMarketCap actualmente pues sigue el líder Bitcoin, tenemos Ethereum segundo, y luego tenemos a Tether, que es la moneda estable, que tiene una capitalización importante porque es muy útil. Todas las monedas estables, claro, hay muchos exchanges donde no se tradea con fiat, lo cual simplifica la regulación, ¿no? Entonces Tether tiene una parte importante. Luego BNB es la moneda de Binance y de la Binance Smart Chain, que también ha cobrado, tiene un poco las mismas características que Ethereum. Si quieres, es la red de Smart Chain competidora de Ethereum. USD Coin, USDC también es la moneda estable que está asociada a Coinbase. La primera moneda estable fue Tether. Entonces Solana también tenemos otra Smart Chain. Ripple, que estaba tradicionalmente entre los 3 primeros, pues ha bajado ahora a 7º lugar. Luego tienes Terra, Luna, son monedas nuevas. Cardano también una Smart Chain, Avalanche, etcétera. Tienes Dogecoin, que es la que le gusta a nuestro amigo Elon Musk, que se ve que hizo minar a sus hijos Dogecoin y bueno, estaba completamente... Ahora que ha comprado Twitter, igual dice que los donativos en Twitter van a ser con Dogecoin, ¿no? Eso es lo que especula la gente, lo cual haría subir el precio de Doges, eso está claro, sí. Y Binance BUSD es la moneda estable de Binance, Polkadot, bueno, entonces miremos, si miramos las monedas clásicas, por ejemplo, aquí ya no veo Littlecoin, está mucho más abajo. Near, Protocol, Tron,
Tron es bastante útil, también es una Smart Chain, porque es una cadena, las transacciones son muy rápidas y con costes muy bajos. Entonces Litecoin, que es una de las clásicas, la segunda moneda que se creó después de Bitcoin, está en el lugar 21. También es un poco normal porque Litecoin en cierta manera se utilizaba, tiene tiempo de validación 4 veces más rápido que Bitcoin. Los bloques se validan cada 2 minutos y medio. Se utilizaba bastante Litecoin cuando la red de Bitcoin estaba saturada. Ahora actualmente para mover Bitcoins de un exchange a otro se pueden mover también por bitcoins wrapeados en las diferentes redes, en las diferentes smart chain, ¿no? Tienes bitcoins wrapeados en la red de Ethereum, en la red de Binance, y entonces, por ejemplo, en la red de Binance, pues tienes bitcoins wrapeados que los puedes mover por céntimos. En la red de Ethereum el problema que tienes es que las comisiones son más altas. Entonces, un poco el uso que se daba a Litecoin ha ido desapareciendo porque se utilizan bitcoins wrapeados, ¿no? También. Bueno, tienes Cosmos, Chainlink, Bitcoin Cash. Bueno, aquí Bitcoin Cash sí, era el Bitcoin que surgió del fork con Bitcoin, ¿no? En fin, es lo que decían sus partidarios que era el verdadero Bitcoin. Entonces lo que hicieron simplemente es eliminar la talla de bloque, pero bueno, ha ido cayendo, tampoco, en fin, está. La principal problema, sobre todo de Bitcoin Cash, yo creo que es la falta de descentralización, porque había ciertos actores que han promovido de forma muy importante esa moneda, ¿no? Entonces Uniswap es la moneda de precisamente el protocolo el principal exchange descentralizado de Ethereum. Bueno, aquí ApeCoin es una cosa que se ha puesto de moda, todo, como los NFTs, etcétera. Que bueno, en fin, muchas de estas monedas, bueno, dentro de 5 años no vivirá ninguna, ¿no? FTX es la moneda del exchange FTX, que también sube fuerte. Bueno, entonces tenéis aquí un montón. Ethereum Classic, que es el Ethereum antes del fork que hubo con el DAO. Tiene cierto interés en el sentido que está más próximo a la filosofía de descentralización de lo que está Ethereum, que esencialmente está controlado por una fundación. Y Monero lo tenemos aquí en lugar 33. Bueno, ahí se mantiene, ¿no? Antes de entrar en Monero, fíjate que en el caso de Ethereum, digamos, el fork que se hizo, el que ha ganado ha sido el nuevo, ¿no? O sea, así como Bitcoin claramente es el gran ganador, aquí no, aquí el Classic ha perdido muchísima capitalización. Correcto. Y una de las razones es que, de hecho, la falta de descentralización de Ethereum. A ver, es que es muy curioso porque cuando hablamos de Bitcoin, la descentralización es una gran cualidad, pero en las smart chains, por ejemplo, Binance es un ejemplo. Binance no tiene muchos nodos, es una red controlada esencialmente por el exchange Binance y bueno, pretenden que es descentralizado, pero en realidad los servidores los controlan ellos, ¿no? Entonces es mucho menos descentralizado que Ethereum. También Ethereum es mucho menos descentralizado que Bitcoin. Curiosamente, para las smart chains, la falta de descentralización los hace superiores. Porque cuando tienes pocos servidores, esencialmente un sistema más centralizado, te permite hacer transacciones más rápidas, más económicas, etcétera. Entonces, el punto flojo, el punto débil de las monedas así más centralizadas es cuando llega la regulación. Cuando llega la regulación, ahora por ejemplo, la regulación es que la regulación aún no ha llegado completamente a Bitcoin. Entonces, claro, cuando tengan que empezar a regular todo el ecosistema de DeFi, de Decentralized Finance que se ha creado, va a ser una locura, pero uno puede tener por seguro que la gente se va a tener que identificar en la red de Ethereum, en la red de Binance, etcétera. Y bueno, pues mucha gente opera allí porque lo puede operar de forma anónima y de forma libre sin tener que interactuar con nadie, ¿no? Sin tener que identificarse, etcétera. En el momento que llegue la regulación, pues todas estas monedas seguramente caerán o tendrán otro sentido, ¿no? Entonces hay que ver que, bueno, pues ya digo, hay dos, bueno, siempre tienen los aspectos buenos y malos de la descentralización o de la centralización. Entonces, bueno, es la evolución, ya iremos viendo cómo evoluciona. Pero bueno, la regla general también es siguiendo un poco los principios del Indy de Taleb, que aunque Taleb no se dé cuenta, son muy útiles las ideas que están en sus libros, pues las monedas que tienen más probabilidades de durar en el tiempo y de perdurar dentro de 4 o 5 años son las que más han durado hasta ahora. Entonces, si tenemos que apostar, pues seguramente podemos apostar por Ethereum Classic, por Monero, por Littlecoin, por Ethereum, etcétera, ¿no?
Entonces muchas de estas nuevas, pues el ApeCoin, pues bueno, ApeCoin ya veremos lo que dura. En fin, ya te digo. Lo que una obra de teatro nueva en Broadway, ¿no? Que es de donde vino lo del indie. Cuanto más tiempo lleva una obra representándose, más probabilidades de que siga representándose. Cuanto más tiempo lleva una criptomoneda, más probabilidades nos dice el indie que podría tener. Vale, si vamos a Monero, por ejemplo, por contestar a la pregunta que hacía esta persona, si entramos en Monero para ver un poco cuál ha sido su evolución, porque sí que es verdad, me ha sorprendido que ha caído bastante respecto a lo que estaba el año pasado. Vamos a mirar en un año lo que ha hecho, es lo que ha hecho esto en un año. Bueno, ha caído todo desde hace un año, quiere decir que cuando hay bear market el gráfico de... Y si vemos por capitalización, porque Monero, ¿qué inflación tiene? O sea, mira, Monero tiene una inflación más baja que Bitcoin, es de las monedas más interesantes por capitalización. De hecho, la emisión de Monero está muy controlada. Es de las mejores monedas en ese sentido. Eso es interesante mirarlo. Pero entonces el market cap, quiere decir, las dos gráficas son iguales prácticamente. Veis una pequeña diferencia en el pico aquí, es en 2018, pero aquí si miramos lo último es lo mismo. No se mueve, ¿no? El market cap y el precio es el mismo porque se produce poco, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la evolución no es mala, ¿eh? No es mala la evolución, sobre todo si seguimos la cotización, vemos cuando hay intentos de regularlo todo, de identificar a todo el mundo, etcétera, pues Monero da un empujoncito para arriba. Sí, y ya te digo... centralizada, vamos a ver, Monero hizo premiado los creadores de Monero, ¿cómo puede ser? No creo, y no recuerdo, no sé decirte exactamente, pero yo creo que no, habría que ir aquí tenéis esas informaciones, Project Info, si vamos a Project Info, aquí vienen, yo creo que no había premiado en Monero, tenéis la página web, Social Stats, bueno, pues tenéis la información cuando vais a la página web de Monero. Yo creo que en Monero no había preminado. En Ethereum sí que hubo un 20% preminado, que se lo quedó la fundación de Ethereum. En Monero yo creo que no, porque es de las primeras monedas que surgieron como Littlecoin, Monero, etcétera. No, bueno, Monero fue un poco más tarde, no tenían preminado. Bueno, esencialmente cuando intentaban meter una moneda con preminado, pues la gente pues huía de ella, ¿no? Porque lo consideraban una estafa, ¿no? Bueno, la verdad es que estuve ayer hablando tenía un debate con un economista francés y claro, se surgió el tema también de las monedas, de las criptomonedas digitales de los bancos centrales que quieren crear. Y bueno, pues a mí ya lo he comentado, me parece, en alguna otra ocasión, pero me da mucha risa las criptomonedas de los bancos centrales porque, claro, es un proyecto que no tiene white paper, no hay reglas de emisión de la masa monetaria, no se sabe cuántos nodos va a tener la blockchain, si va a haber blockchain o no. En fin, es una shitcoin en mayúsculas, vaya. Si intentasen crear un proyecto donde no hay ninguna indicación sobre la producción de la masa monetaria, pues todo el mundo diría que es una estafa. Pues bueno, eso es lo que nuestros banqueros centrales están planeando. Sí. En fin, les cuesta un poco admitirlo a los economistas, pero es la verdad palmaria, vaya. Yo la verdad es que aún no entiendo la diferencia entre el yuan digital y el yuan normal, por ejemplo, ¿no? Que es el proyecto que más se ha publicitado. Bueno, a ver, lo podrían hacer que hubiese una diferencia en el sentido de que, por ejemplo, si creas en el euro digital, lo puedas transportar de forma descentralizada, en wallets también propios, y que luego pues puedas tradearlo en cualquier parte del mundo, ¿no? Podría tener una ventaja respecto al cash, al dinero en papel, ¿no? El dinero en cash. Pero bueno, la diferencia respecto a lo que es descentralización, masa monetaria, etcétera, los banqueros centrales no quieren comprometerse a regular, a predecir la masa monetaria. Y eso precisamente introduce una incertidumbre en las monedas clásicas, en el euro, el dólar, etcétera, que conducen a que, bueno, pues la masa monetaria se manipula y bueno, aunque luego les gusta decir que la inflación es por la guerra de Ucrania, pero la inflación ya comenzó antes y mucho antes además, porque en la economía real se ha empezado a manifestar pues hace año y medio, ¿no? Pero en realidad empezó mucho antes en el sistema financiero, donde se inyectaba cantidades ingentes de dinero calentito recientemente impreso, ¿no? Entonces, eso inevitablemente, inexorablemente conduce a una inflación en diferentes sectores de la economía donde llega ese flujo de nueva masa monetaria. Y bueno, es una verdad universal. A ver, si es que cuando uno lee
al tratado de monedas de Erasmo y de Copérnico, ya lo dicen. Que dicen, no es una cosa que se haya inventado ahora. Entonces, que luego sale una directiva del Fondo Monetario Internacional diciendo que no sabían, pero perdóname, no. En fin, si no lo saben es porque no se han leído los clásicos, vaya, no han pensado un poco. Que también hay que pensar que realmente el dinero fiat, tal y como lo conocemos actualmente, es un experimento con 50 años recién cumplidos. Antes de 1971, cuando se abandona el sistema de Bretton Woods, los únicos experimentos que se conocían era el papel moneda en China, que eso me pareció un dato muy interesante que me gustaría investigar más, que lo comentaba el propio Nick Szabo, en los siglos XI a XIV, durante 3 siglos, en China, tuvieron papel moneda y lo que comentaba Nick Szabo era que después de ese periodo, posteriormente, nadie quería, o sea, en China provocaron tal desastre en cuanto a inflación y tal, que luego China, o sea, nadie les podía hablar de papel moneda, todo el mundo quería plata, y eran de los, porque habían sufrido lo que era un sistema monetario absolutamente arbitrario, ¿no? Y luego en Europa, en el siglo XVIII, fue John Law que convenció al gobierno francés para emitir papel moneda también, y acabó como acaban estas cosas, siempre acaba mal. Y en efecto, el experimento que estamos viviendo con el dinero fiat, esencialmente que ya no está ligado al oro desde el año 70, pues acabará, no, ha durado 50 años, pero no va a durar 100. Eso lo tengo clarísimo. En fin. Lo que nos dice el efecto Lindy es que efectivamente esto es un experimento. Totalmente. Y el oro seguirá valiendo. El oro, bueno, pues el oro seguirá valiendo por efecto Lindy. Entonces, bueno, pues tiene otras características que las criptomonedas, pero bueno, tiene sus propiedades también. Entonces, no es incompatible una cosa con otra, son bastante complementarios. Yo siempre lo veo así. Me hace mucha gracia a veces ver esas disputas que hay entre partidarios de inversión en oro físico y partidarios de inversión en criptomonedas. Tenemos el ejemplo de Swift y su hijo que se pelean en Twitter sobre este tema, pero bueno, quiero decir que es un poco absurdo porque realmente en un portfolio las dos cosas van bien, ¿no? En un portfolio saneado. Sí. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias, como siempre, por tu contribución a que conozcamos un poquito mejor este apasionante mundo y mundo complejo, es un mundo que hay que introducirse aquí. Y nada, pues vamos a ver cómo sigue evolucionando la industria, a ver si estas previsiones que hacías tú en trading a un año vista se cumplen o no se cumplen. Sí, vamos a ir viendo cómo lo que ocurre, es lo interesante, ¿no? Es tener la curiosidad de ver qué pasa. Yo tengo mucha curiosidad, porque decir que pagaría por saber, no por invertir, pero por saber cómo va a evolucionar de aquí a 20 años, ¿no? Es muy interesante el tema. Muy bien, pues como siempre, primero recordaros que este es un tema complejo, que exige hacer los deberes, que tenéis que, porque a mí lo que más me preocupa es, pues eso, mucha gente joven que llega ahora y dice, venga, a ver, ¿cómo puedo aquí dar un pelotazo rápido? Me meto en el tema este de las cripto, creo que está de moda. Eso, por favor, muchísimo cuidado con esto. Es muy fácil perder dinero. Y todo lo que está de moda hay que mirarlo siempre especialmente con cuidado, ¿no? Entonces, hacer los deberes, estudiar los fundamentos de Bitcoin, porque es interesante fundamentalmente. Os recomiendo, como os decía al principio, los episodios que he grabado con Ricardo, varios episodios de mi podcast Una vida invirtiendo, donde se explica muy bien qué es Bitcoin, porque es interesante, porque podría ser una alternativa de dinero, etcétera. Y una vez que uno ha hecho los deberes y ha estado investigando, entonces ya decidir si quiere invertir y hacer esas apuestas, ¿no? Dentro de su portfolio de inversiones. Siempre mucha prudencia, porque y también yo creo uno de los problemas en la mayoría de gente es que invierte por oídas, ¿no? Tiene alguien próximo que invierte y entonces hay que hacer los deberes uno mismo. Quiere decir que las opiniones que oímos alrededor en general no son fiables. Y bueno, pues siempre se oyen, claro, siempre el que ha pegado el pelotazo, pues que ha metido en Doge o en Shiba o no sé qué y ha multiplicado por 100, ¿no? Bueno, pues sí, eso ocurre, pero de uno que hay así, hay 10.000 que lo han perdido todo ahí. Entonces, claro, el cementerio, eso es lo que se llama el sesgo de supervivencia, o sea, el cementerio está lleno de gente, es igual como las creaciones de empresas, ¿no? Por cada Elon Musk que hay 1.000 o 10.000 empresarios que han montado proyectos y que han acabado y los muertos no hablan. Quiero decir que el que se ha perdido la camisa no va diciéndolo a los amigos. Entonces, bueno, no, pero es un tema como todo que bueno, pues yo creo que no es prudente no tener nada, pero tampoco es prudente meter una cantidad importante. Entonces, siempre con mesura, diversificando, es el mejor consejo para todo tipo de inversión, ¿no? Y conforme se vaya conociendo y
y entendiendo mejor, pues uno puede ir cambiando esas proporciones en el portfolio que uno tiene, ¿no? Pero bueno, eso cada uno tiene que ser responsable de sus decisiones. Sí, está clarísimo. Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Venga, pues un placer charlar con vosotros en Rankia.